Especial de prensa en Iquique TV Noticias. Hoy para conversar con un importante invitado. Nos referimos a Daniel Concha, quien es director nacional del SENADIS, del Servicio Nacional para la Discapacidad. Director, bienvenido a nuestro canal. Es una muy buena noticia tenerlo acá para poder conversar de los temas de la discapacidad. Muchas gracias por la invitación, Mauricio, y también saludar a todas las personas que están viendo Iquique TV. Daniel Concha es un hombre que ha estado en 2 periodos ya como director de SENADIS, ambas oportunidades por el sistema de alta dirección pública. Tiene una experiencia importante, también académica, y también en el tema de la discapacidad. Lo hemos tenido en Iquique con una agenda intensa. Cuéntenos un poco qué ha sido de esta visita, director. Bueno, llegamos el día de ayer, tarde en la noche, y temprano en la mañana tuvimos una entrevista en la radio, pero después nos juntamos con organizaciones de discapacidad en la Universidad de Tarapacá. ¿Por qué la Universidad de Tarapacá? Porque la Universidad de Tarapacá ha albergado un programa que se llama Tránsito en la Vía Independiente, y en este caso es Tránsito en la Vía Independiente Colectivo. Los televidentes dirán qué significa Tránsito en la Vía Independiente. Claro. Es un conjunto de financiamiento, por ejemplo, para un estudiante sordo poder pagar un intérprete de lengua de señas, para una persona con discapacidad física poder asegurar el pago de transporte para llegar a tiempo a las clases, al trabajo, y para una persona ciega quizás pagar el software que necesita para que pueda escuchar lo que no puede ver. Y eso se puede hacer en los computadores, teléfonos o distintos tipos de aplicaciones. Y en ese sentido, nosotros estuvimos ahí escuchando una iniciativa muy importante que fue una profesora de física de la Universidad de Tarapacá que hizo una innovación al imprimir un libro en 3D con las fórmulas físicas y químicas para que estudiantes que estaban ahí, específicamente un estudiante ciego que ahora ya es físico y está trabajando, y básicamente ha logrado generar ciertas adecuaciones y ciertas herramientas que hacen que el estudiante pueda ser autónomo y pueda, por sobre todo, estudiar con las adecuaciones necesarias. Y yo creo que después de eso nos juntamos en la tarde en el Día Internacional de Parkinson, que es hoy día, con la Corporación de Parkinson que se está formando, y en ese sentido ahí fuimos a dar un saludo, pero por sobre todo a aprender y a escuchar qué es lo que está haciendo esta nueva corporación para poder ir colaborando como referente técnico Servicio Nacional de Discapacidad, junto también con otras entidades como es el municipio que estuvo ahí presente, también un concejal del gobierno regional y por supuesto también Coyahuasi, que prestó también y está prestando colaboración con su fundación para poder sacar adelante, sobre todo en el tratamiento de las personas con Parkinson. Perfecto. Hablemos de Tránsito a la Vía Independiente. Parece un programa muy útil, muy concreto en términos de proveer una solución a personas que no la tienen. ¿Quiénes pueden participar, o sea, digamos, postular a este beneficio? Nosotros ahora vamos a abrir las bases, de hecho ya se abrieron el 10 de abril hasta el 30 de abril están las bases para que sepan quiénes son los que pueden postular. Los principales requisitos: tener el Registro Nacional de Discapacidad, segundo, el Registro Social de Hogares, ojalá estar en el 70% del Registro Social de Hogares, pero también pueden postular instituciones. Hay dos maneras, uno es a través individual por personas naturales y otro es el TVI, Tránsito a la Vía Independiente Colectivo, donde pueden postular universidades, organizaciones, fundaciones que tengan en mente hacer proyectos que desarrollen y generen talleres para generar habilidades para la vida diaria y por sobre todo aportar para que las personas con discapacidad sean autónomas. Los montos a nivel nacional, estamos hablando de 1.536 millones, donde 557 millones van a ser para los fondos individuales y otros 1.000 millones van a ser para las entidades colectivas, porque podemos llegar a más gente a través de la actividad colectiva, y las fechas van a estar próximas a decir cuando se tenga que postular. Ahora estamos en la preparación, de manera que las personas sepan. Importante, poder ir a la oficina regional en Orella que queda para poder preguntarle a nuestros profesionales qué necesitan, porque hay veces que también tenemos que apoyar y ver qué tipo de apoyo es lo que necesitan, y también en las oficinas de discapacidad de los municipios de la región de Tarapacá. Perfecto. Esta distribución de beneficios va a ser de alguna manera con una pertinencia regional, o es uniforme para todo el país?
es una pertinencia regional, se calcula generalmente de cuánto han sido las postulaciones de los años anteriores y en ese sentido se calcula el monto pensando que a lo mejor pueden haber más postulaciones. Pero en este caso también, por ejemplo, en la región de Arica, nosotros hemos estado en colaboración con el gobierno regional para poder llegar a más personas cuando no es suficiente los fondos que tiene el Servicio Nacional de Discapacidad. El Servicio Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, tiene un presupuesto limitado, pero siempre nosotros nos colaboramos con gobiernos regionales, con municipios, para ver la manera también de poder apalancar recursos y poder llegar también a más personas, y en eso el equipo regional de Tarapacá, con su directora Paola Vidal, están haciendo también gestiones para ver qué se puede hacer al respecto. Pero por el momento esos son los montos y yo creo que vamos a estar informando, creo que la próxima semana la dirección regional va a tener reunión con organizaciones sociales, con municipios, con universidades para informar bien cuáles son los puntos más importantes de estas bases. Vuelvo a repetir, el Registro Nacional de Discapacidad, estar en el registro social de hogares, ojalá en el 70%, y por sobre todo a las instituciones tener muy claro cuáles son los apoyos que van a dar a personas con discapacidad para poder promover autonomía e independencia. Perfecto. Ahora lo quiero llevar a un tema que es muy importante y que está muy discutido a nivel de la opinión pública, que tiene que ver con el empleo y particularmente con las personas con discapacidad, de cómo se insertan en el tema laboral. Desde el SENADIS, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué están haciendo para facilitar estos procesos de inserción laboral? Yo creo que SENADIS, desde que fue FONADIS, tiene una larga historia de fomentar el empleo. Venía hablando con Cristian, que es un profesional que trabaja ahí en la oficina regional hace mucho tiempo. Cuando empezó FONADIS, empezó como oficinas de intermediación laboral. Claro. Después se transformó en el Servicio Nacional de Discapacidad en el año 2010 y empezó a tener otras perspectivas. Pero también, cuando me tocó mi primer tiempo de gestión, el Servicio Nacional de Discapacidad fue quien promovió la ley de inclusión laboral, que ahora está en tercer trámite para ser modificada, es decir, perfeccionarla para poder incluir a más personas. Sabemos que no es un desafío fácil, pero lo más importante ya ocurrió, que es tener un cuerpo legal en el Código del Trabajo, que va a ser muy difícil modificar, que tiene el título Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, y haber abolido el artículo 16 que permitía contratar a personas con discapacidad intelectual por menos del sueldo mínimo. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que viene ahora? Es que ahora nos estamos dando cuenta que necesitamos incluso más apoyo, mejor capacitación, más adecuaciones para poder tener más personas con discapacidad incluidas en el mundo laboral. Por eso las modificaciones, para que las personas que están puedan permanecer en sus puestos de trabajo. Segundo, para poder llegar a más personas y ver cómo podemos apoyar a fundaciones que están capacitando y haciendo intermediación laboral con personas con discapacidad y mejorar la fiscalización. Esa es la discusión que está y estamos a puerta de tener una modificación, mejorar la ley para poder tener más personas incluidas en el mundo laboral. ¿Qué le diría usted a los empleadores en el sentido de cómo se beneficia una empresa incorporando personas con discapacidad en sus procesos, en sus tareas diarias? Yo creo que hay distintos estudios, sobre todo en Europa y también en países de América del Norte, donde ya llevan tiempo empresas incluyendo laboralmente, donde dicen que directamente afecta a un mejoramiento del clima laboral. Y también cuando la empresa hace la inversión de tener adecuaciones y tener ajustes razonables, también ayuda a que la empresa también mejore su producción en cadenas de producción. Sí, tal como lo escuchan, no es algo que va a ser un costo. Generalmente las empresas se asustan porque dicen, no tengo dinero, sobre todo las empresas más pequeñas, pero siempre hay que mirar esto como una inversión. Y lo otro que es importante, yo creo que es bueno estar mirando las buenas prácticas. Yo creo que hay empresas que ya están cumpliendo por sobre la ley. En la red de empresas inclusivas, REIN, ya tenemos empresas que están por sobre el 1% y esas tienen que transmitir esas buenas prácticas a aquellas empresas que, por ejemplo, están privilegiando pagar la multa o pagar medidas alternativas, es decir, a fundaciones que trabajan en esto, en vez de contratar. Entonces, la invitación es a las empresas a contratar personas con discapacidad. Cada vez tenemos más personas con discapacidad egresando de institutos técnicos, de institutos profesionales y también de escuelas especiales que están aptas para poder trabajar tanto en oficios, en trabajos administrativos, trabajos técnicos y trabajos profesionales. Perfecto. Durante el último tiempo, hace un par de semanas atrás, vimos unas imágenes bien dolorosas de una persona con discapacidad que tenía problemas para desplazarse dentro del metro, que estuvo arrastrándose por la escalera, en una imagen que dista mucho de lo que nosotros como sociedad nos jactamos a veces de ser solidarios, inclusivos.
y todo ese tema que surge y resurge cada vez que se hace una campaña televisiva, que todos sabemos. ¿Qué le parece el tema de la accesibilidad y pensando en Iquique, en una ciudad que tiene algunos problemas de infraestructura vial, básicamente? ¿Cómo lo ha visto usted en su visita a esta ciudad? Yo creo que es un buen punto. Primero el llamado, sobre todo cuando pasan estos problemas, porque ese incidente fue porque no estaba funcionando el ascensor. Claro. El llamado, por ejemplo, a Metro, y que nosotros ya le escribimos, es que haga un protocolo de emergencia ante estas situaciones. Todas las empresas, sobre todo las de servicio público, tienen que tener estos protocolos de emergencia para asistir a personas con discapacidad que pierden este recurso que los hace más autónomos, como es el ascensor. En ese sentido, el Servicio Nacional de Discapacidad va a colaborar con Metro para poder sacar adelante estos protocolos de emergencia cuando no funcionen los ascensores. Y también un llamado a las personas, y aquí voy a conectar con la región de Iquique, de que nosotros no nos generemos como los obstáculos para que haya accesibilidad. Voy a poner un ejemplo. En la entrevista de la mañana me hablaban de que se había invertido para tener 21 buses modificados y que sean accesibles. Todo bien, todo perfecto, se habían arreglado algunos paraderos, pero al momento de implementar habían autos que estacionaban en el paradero, haciendo una barrera. Y eso es el llamado a las personas, a no ser obstáculos ni barreras para la inclusión. Esto es lo que llama la Convención Internacional las barreras actitudinales, quizás son las más difíciles. Y estas barreras actitudinales tenemos que estar 24/7 atentos a que nosotros no seamos esa barrera. Un dato para cerrar esto: en la encuesta nacional de discapacidad y dependencia, en la parte final preguntábamos la percepción a personas con discapacidad, donde creían que estaba el mayor obstáculo, y es en transporte. A nivel nacional, en todas las regiones, un promedio de 53% por sobre el acceso a la justicia y el acceso a la salud, acceso al transporte. Por lo tanto, hay desafíos. Santiago ha avanzado, lo demostró en los Parapanamericanos, pero tenemos que seguir avanzando. Esto es un desafío que es constante para ser más accesible. Y la ciudad de Iquique yo creo que tiene que avanzar en accesibilidad en sus veredas, en el transporte, pero por sobre todo que iquiqueños e iquiqueñas no nos transformemos en obstáculos ni barreras para hacer la ciudad mucho más accesible. De eso, desde el punto de vista de la cultura, es súper importante, incluso desde el punto de vista del lenguaje, también de la infraestructura, pero ¿cómo piensa que Chile ha avanzado en materia de la mentalidad, de la incorporación del discurso de la inclusión en la vida cotidiana? Yo creo que ha sido importante, por ejemplo, tener en cuenta respetar la terminología que ocupan las mismas personas con discapacidad que declararon en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad el 2006, la primera convención del siglo XXI. Esto es bien importante, que Chile ratifica el 2008 y que el 2010 sale una ley al respecto, la ley 20.422, el uso del lenguaje. Ellos se definen primero como personas, por eso es tan importante persona. Y con discapacidad es algo secundario, es una condición de salud. Y como nosotros hicimos unos videos hace mucho tiempo, ojalá por el nombre, ¿ya? Soy persona con discapacidad, pero primero soy Andrés, soy Juan, soy Andrea, etc. Y yo creo que lo otro también es respetar lo que las organizaciones están haciendo y saber que todo esto del lenguaje es dinámico. Hoy en día, por ejemplo, tenemos las personas autistas. Y eso también es importante porque surge un nuevo modo de ver la neurodivergencia, y que tiene que ver con que algunas personas autistas se reconocen personas con discapacidad y tienen su registro nacional de discapacidad, pero otras no. Y en ese sentido tenemos que respetar la voluntad y el principio de autonomía de las personas con discapacidad. Y lo otro, que yo creo que también es importante, preguntar primero. El nada sobre nosotros sin nosotros. Preguntar primero a las organizaciones, preguntar primero a las personas con discapacidad el cómo tiene que ser tratada, el cómo se tiene que mencionar, pero lo más importante, qué es lo que ellas necesitan. Hace un rato mencionó que Santiago había avanzado bastante. ¿Qué pasa con la descentralización de este tema y en la tarea normal o cotidiana de Senadis? Yo creo que el desafío de Senadis es poder trabajar intersectorialmente e interseccionalmente, es decir, tratar de trabajar con el gobierno regional, con el gobierno que está, por supuesto, con el delegado presidencial. Nuestro presidente Gabriel Boric nos ha pedido que trabajemos muy coordinadamente y articuladamente, y también con el sector privado. En ese sentido, el Servicio Nacional de Discapacidad, como es un servicio pequeño y tiene oficinas regionales con pocos profesionales, pero que hacen mucho, nosotros tenemos esta estrategia de
la estrategia de desarrollo local inclusivo que nos ha permitido abrir oficinas en cada municipio y en ese sentido también colaborarnos con los municipios. Entonces yo creo que es muy importante la colaboración para poder llegar a las personas con discapacidad, sobre todo las que más lo necesitan, a lo mejor las que tienen menos recursos para poder acceder a ayudas técnicas, a apoyos, a adecuaciones que permitan su vida en una mayor autonomía e independencia. Muy bien, director, muchas gracias por participar en este especial de prensa de Iquique TV Noticias y venir a conversarnos de un tema tan importante en el que hemos avanzado mucho, pero también siempre se siente o se percibe que falta aún mucho más. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias y también solo muy corto, Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el gobierno quiere apoyar a las cuidadoras que hacen ese trabajo 24/7 de apoyar y dar asistencia a muchas personas con discapacidad. Muchas gracias. Especial de prensa en Iquique TV Noticias, hoy para conversar con Daniel Concha, director nacional del Senadis.